La crisis económica y migratoria en Ecuador es un fenómeno complejo que ha afectado gravemente al país en los últimos años. A continuación les presento un resumen de las causas, consecuencias y situación actual de ambas crisis. Para comenzar con la crisis económica en Ecuador. Las causas principales de la crisis económica son la dependencia del petróleo. Ecuador depende mucho de la exportación de petróleo. La caída de precios internacionales afecta duramente la economía nacional. La deuda externa elevada. El país ha adquirido altos niveles de deuda con organismos internacionales como el Fondo Monetario Interno, FMI. La corrupción y mala administración. Existen casos de corrupción y decisiones políticas ineficientes. Esto ha debilitado las finanzas públicas. El impacto del COVID-19. La pandemia provocó una fuerte recesión económica, pérdida de empleos y aumento de la pobreza en nuestro país. El dólar como moneda oficial. Aunque estabiliza la inflación, limita la capacidad del Estado para manejar la política monetaria. Estos han llevado a varias consecuencias. Una de ellas es el aumento del desempleo y subempleo, la pérdida del poder adquisitivo, la reducción de inversión pública y social, el crecimiento de la economía informal, la migración forzada por falta de oportunidades. Ahora vamos a hablar de la crisis migratoria en Ecuador. La crisis de salida, es decir, cuando los ecuatorianos salimos del país. Miles de ecuatorianos, especialmente jóvenes, han salido del país hacia Estados Unidos, España y otros destinos en busca de empleo y seguridad. Muchos migran de forma irregular, atravesando rutas peligrosas como es el caso de la selva del Darién para llegar a Estados Unidos. La crisis de entrada e inmigración en Ecuador, es decir, las personas que entran a nuestro país. Ecuador ha recibido cientos de miles de migrantes, especialmente venezolanos, que huyen de la crisis de su país. El país enfrenta dificultades para ofrecer servicios básicos, empleo y protección a esta población migrante. Varios ciudadanos de otros países, en este caso, por ejemplo, venezolanos, han decidido migrar a nuestro país por el hecho de que tenemos la moneda de Estados Unidos, los dólares. Esto les beneficia bastante, pero a nosotros nos perjudica en una que otra situación, ¿no? Factores que agravan la crisis: la inseguridad y violencia. Grupos del crimen organizado y narcotráfico han ganado terreno, generando miedo y más migración. La falta de políticas migratorias claras. Hay vacíos legales y falta de recursos para atender adecuadamente a la población migrante. La situación actual del 2024 y 2025. La situación actual del 2024 al 2025. Ecuador atraviesa un contexto de inestabilidad económica y política. Se han registrado oleadas de migración irregular hacia Estados Unidos y otros países. La inseguridad es uno de los principales motivos por los que muchas personas abandonan nuestro país. El gobierno ha buscado apoyo internacional, pero las soluciones a largo plazo aún no son nada visibles. Como conclusión, la crisis económica y migratoria en Ecuador están profundamente conectadas. La falta de empleo, la inseguridad y las pocas oportunidades obligan a miles de ecuatorianos a buscar una vida mejor fuera del país. Mientras que Ecuador también debe afrontar el desafío de acoger migrantes extranjeros. Se requiere una respuesta integral del Estado, apoyo internacional y políticas que apunten a la reactivación económica y protección de derechos humanos. Si hablamos de crisis económica y migratoria, hablamos del periodo bancario. En respuesta al periodo bancario existe la dolarización. La dolarización se implementa en Ecuador en el año 2000. Fue una respuesta directa a una grave crisis económica y financiera y social que azotó el país a fines de los años 90. Esta medida ha tenido efectos importantes en la economía, migración y la sociedad ecuatoriana. En el contexto previo a la dolarización, 1999 al 2000, la crisis financiera, quiebra masiva de bancos, feriado bancario. En 1999 se congelaron los ahorros de miles de personas. La inflación alta, la devaluación del sucre llevó a una pérdida significativa del poder adquisitivo. La pobreza creciente, más del 60% de la población quedó bajo la línea de la pobreza. La inestabilidad política, 3 presidentes en menos de 5 años. ¿Qué es la dolarización? Es la adopción del dólar estadounidense como moneda oficial, eliminando la moneda nacional. En este caso, la nuestra era el sucre.
Se implementó oficialmente en enero del 2000 durante el gobierno de Yamin Mawad, consolidado por el sucesor Gustavo Noboa. Efectos económicos de la dolarización. Ventajas. Control de inflación. Pasó de más del 90% en 2000 a cifras de un solo dígito. Mayor estabilidad económica y previsibilidad de las inversiones. Recuperación de la confianza internacional y del sistema bancario. Desventajas. Pérdidas de autonomía monetaria. El país no puede emitir su propia moneda ni ajustar su tipo de cambio. Rigidez para enfrentar las crisis externas, como la caída de precio del petróleo o el COVID-19. Mayor dependencia de las remesas y el comercio exterior. Con relación con la migración masiva. La dolarización no frenó inmediatamente la crisis entre 1999 y 2003. Más de 1 millón de ecuatorianos migraron principalmente a España, Italia y Estados Unidos. Fue una de las olas migratorias más grandes en la historia del país. Las familias migrantes sostuvieron la economía con el envío de remesas, que hoy representa un importante ingreso para el país. La crisis migratoria y económica actual. A pesar de la estabilidad monetaria, Ecuador enfrenta altos niveles de desempleo, pobreza y violencia. La inseguridad, la falta de oportunidades y la precariedad de servicios han provocado una nueva ola migratoria. Ahora hacia países como Estados Unidos, México y Centroamérica, incluso por rutas irregulares como el Tapón del Darién. En 2023 y 2024, miles de ecuatorianos han salido del país por motivos económicos, políticos y de seguridad. La dolarización estabilizó la economía, pero no solucionó problemas estructurales como la desigualdad, el desempleo, la falta de desarrollo sostenible, la combinación de crisis económicas internas y externas. Ha impulsado migraciones masivas, tanto en el pasado como en el presente. Gracias.